allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al economista Osvaldo Erazo, analista petrolero. Economista Erazo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, qué gusto saludarle y a través suyo un fuerte saludo a toda su distinguida audiencia. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. Economista Erazo, ¿qué pasa con el contrato de operaciones del OCP? ¿Por qué deberían pasar al Estado las instalaciones? Bueno, no olvidemos de que el oleoducto de crudos pesados que inició sus operaciones en noviembre del 2003, sí, en noviembre del 2003, y como usted bien lo dijo, tiene una capacidad de 450,000 barriles diarios. No utiliza el total de su capacidad, apenas solo el 30%. Pero el contrato para la construcción y operación del oleoducto de crudos pesados, así se llama, ¿no? Y prestación de servicio público de transporte de hidrocarburos, esto se firmó en febrero del 2001. Uh-huh. Ahí señalaba de que el plazo de este contrato, lo leo textualmente, uh-huh. El plazo total de este contrato comenzará en la fecha de vigencia y terminará cuando la inversión haya sido íntegramente amortizada en los términos y condiciones estipuladas en la cláusula 5.2. Esto es, al cumplirse 20 años a contarse desde la fecha de inicio del periodo de operación. ¿Cuándo empezó a operar? En noviembre del 2003. ¿Cuándo cumple los 20 años? En noviembre del 2023. O sea, en noviembre del 2023, las instalaciones del OCP, las instalaciones del oleoducto, pasa a manos de los ecuatorianos, porque se cumple los 20 años que está estipulado en el contrato. Ahora, justamente sí, debería cumplirse con lo que se estipula en el contrato, y es que pues se cumple este plazo de 20 años y las instalaciones deben regresar al Estado. Ahora, conocemos que hay, eso sí, una propuesta para la ampliación de este contrato. Sí, por la prensa me he enterado de que hay la posibilidad de que se amplíe este uh-huh. plazo, ¿no es cierto? Y hablan de inversiones de 200 millones e incluso ya se habla de inversiones de 450 millones por otros 20 años. Pero no olvidemos que las instalaciones cuando se crearon costaron $1,475 millones. Y este rato son instalaciones que están operativas. Claro, me van a decir que la depreciación y todo lo demás. No. Son instalaciones que si nosotros queremos poner a valor de reposición, tendríamos que invertir más de $1,500 millones. Y no se puede dar en concesión unas instalaciones de 1,400 o 1,500 millones de dólares por una inversión de 200 o 400 millones uh-huh. a lo largo de los 20 años. No. O sea, aquí hay unas instalaciones que es un negocio en marcha. ¿Y cuánto cuesta esto? O sea, primero tenemos que ver que, si bien es cierto, transporta 149,000 barriles diarios, uh-huh. tiene un costo de operación de $2.14 por barril. Eso le cuesta al país la operación. Sí, o sea, el Estado paga diariamente por eso en promedio $319,000 diarios. O sea, esas instalaciones, nos guste o no nos guste, esas tendría que manejarlo Petroecuador, pero esas instalaciones ya en noviembre tienen que pasar a manos del Estado. Y es una decisión muy delicada. No olvidemos de que estamos con un gobierno, ¿no es cierto?, que está de salida, que en 2 años en materia de política petrolera no hizo prácticamente nada. Entonces sería muy delicado de que firme una concesión ampliando los años a esta compañía, cuando ya esto en noviembre es de propiedad del Estado, es de propiedad de todos los ecuatorianos. Sin embargo, este gobierno sí puede hacerlo, es decir, mientras dure en funciones, tiene la posibilidad, las atribuciones necesarias para dar paso a esta ampliación.
Podría hacerlo, pero no debería hacerlo. Más bien debería dejar de que el próximo gobierno sea el que tome la decisión, ¿no es cierto? Pero el Porque al próximo final, gobierno tampoco va a durar mucho tiempo. bueno, pero en todo caso, ¿cuándo termina la concesión? La concesión termina en noviembre. Ujú. ¿Quién va a estar en funcionamiento? No va, en noviembre no va a ser este gobierno, va a ser Así es. cualquiera de los otros candidatos. Entonces, obviamente, quien debe tomar la decisión es quien va a venir, quien debería estar planteando la ampliación. Es ya los candidatos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición frente a esta situación del OCP? Porque al final, no olvidemos de que en política petrolera este gobierno sacó 0/10, o sea, todo lo que ofrecieron no cumplieron. Así es. Se preocuparon Sus más de la propuestas de producción campaña no se petrolera, dieron. ¿no es cierto? Y descuidaron todito lo que era la cadena de valor, ¿no es cierto? Desde la producción hasta la comercialización de combustibles. Y obviamente, entonces, desde ese punto de vista, Es decir, ha que no habido un tiene mal ningún manejo por análisis técnico. ha habido un mal manejo por parte de este gobierno con un sector tan importante como es el sector petrolero, tomando en cuenta pues lo que significa esto para la economía del país. Usted lo dijo acertadamente, ellos habían ofrecido propuestas de campaña, duplicar la producción petrolera y la verdad es que se ha venido a menos incluso. Claro, no olvidemos de que cuando el gobierno asumió sus funciones, ¿no es cierto?, en mayo del 2021, la producción promedia en mayo del 2021 era 498,000. Claro, casi barriles 500,000, diarios. así es. Y nosotros aquí en estos micrófonos decíamos, cuando nos consultaban si se va a llegar al 1,000,000 de barriles diarios, decíamos con que no baje la producción, ya va a ser un éxito. En ninguno de los meses, en los 2 años, en ninguno existió un promedio que se acerque a los 498,000 barriles diarios. Siempre fue un promedio inferior y con tendencia a la baja. Y con la situación, no olvidemos de que dependemos nosotros de esto, de estos ingresos petroleros, pero la producción está a la baja, el precio del petróleo está a la baja y más bien consumimos más combustibles y cada vez importamos más combustibles a precio más alto. Entonces la diferencia en el presupuesto va a ser alrededor de 3,000 millones de dólares en contra de lo que presupuestaron en términos petroleros. ¿Cuáles han sido los mayores errores que podemos señalar en este campo por parte del actual gobierno? Porque de llegar a esa cifra o por lo menos aumentar la producción se lo pudo haber hecho. Se debía, en muchos casos lo hemos conversado aquí incluso con el ministro, se debía haber realizado inversiones en los campos maduros y eso para nada, ni siquiera se hizo el intento. Claro, o sea, una de las alternativas sería trabajar en los campos maduros, ¿no es cierto? En los campos que están con declinación. Eso significa aplicar una tecnología que se llama de recuperación mejorada, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita inversión, pero es una inversión menor en lo que significaría a campos nuevos, ¿no es cierto? Porque ya tiene una infraestructura, ya tiene carreteras y todo lo demás. Entonces, eso como inversión es una inversión ¿De menor. cuánto? ¿De cuánto estaríamos hablando? Bueno, eso depende del campo y de cuán maduro y de qué tipo de petróleo viene, ¿no es cierto? Otra de las situaciones, aparte de la inversión, se necesita tiempo, planificación, un equipo técnico, ¿no es cierto?, que maneje eso. E incluso algún rato cuando sacaron ese decreto 95, recordamos de que decían que iban a buscar a técnicos, ¿no es cierto?, para que maneje Petroecuador. Sí, está bien, pero no solo para el gerente, o sea, las exigencias deberían ser para el gerente general y también para todos los mandos medios, porque es un manejo totalmente especializado. Si vemos nosotros las cifras, o sea, si nosotros vemos las cifras, se presupuestó en $65 en términos redondos, ¿no es cierto? $65 el barril exportado. Pero si nosotros vemos de enero a abril, no estamos en $65, estamos en $60, es decir, casi $5 menos, 7% menos. Se esperaba producir 187.9 millones de barriles, pero vamos a llegar con las justas a 171 millones, es decir, 9% menos. Se estimó exportar
no solo en producción, sino exportar 130 millones de barriles en el año. Pero ya la anterior gerente de Petroecuador ya anunció que se va a llegar a los 111 millones de barriles, o sea, un 15% menos. Todo es menos, todo muy por menos. debajo. Sí. Todo y lo muy por único debajo que de lo sí se es ve. más, es por ejemplo lo que se refiere a la importación de combustibles, porque se estimaba importar 64 millones de barriles, ¿no es cierto? 84 a $85. Pero en realidad estamos importando no a $85, sino a $108 del barril. Eso significa de que va a haber un egreso de alrededor de 1.500 millones de dólares adicionales de egreso por importación de combustibles. Y en ingreso por exportación petrolera son otros 1.500 millones de dólares. O sea, ni siquiera estimar en función de lo que están produciendo pudieron hacerlo. Ahora, con relación al tema de la OCP, sí preocupa un poco, y usted lo decía hace un momento, ¿quién debería hacerse cargo? Petroecuador, pero todos los ciudadanos conocemos el manejo que ha tenido en las operaciones Petroecuador y realmente no pensamos que es una empresa estatal que pueda decirse que ha manejado con éxito lo que le corresponde, al contrario. Entonces, ¿en qué manos estaría en este caso el oleoducto? Eso también preocupa. Bueno, no olvidemos de que el representante del Estado en el sector petrolero, ahí sí nos guste o no nos guste, es Petroecuador. O sea, no tiene un modelo exitoso, ¿no es cierto?, como para sacar pecho y decir, nuestra empresa estatal tiene ese modelo exitoso. Pero es el representante del Estado y tendría que pasar a manos de ellos. Pero en todo caso, ellos están manejando, también manejan el sistema de oleoducto transecuatoriano, el SOTE. Entonces, no es que recién pasarían a aprender el manejo del OCP, sino que ya tienen la experiencia de lo que manejan el SOTE. O sea, ya hay un antecedente en todo caso. Y, bueno, Petroecuador tendría que hacerse cargo de las instalaciones, porque esas instalaciones, en noviembre, son instalaciones de todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo más conveniente? Que lo asuma entonces Petroecuador a pesar de que no estemos seguros de que lo pueda manejar de forma adecuada. Bueno, en todo caso hay un contrato. Hay un contrato que nos dice que la terminación es automática, ¿no es cierto? Y este contrato nos dice, termina y pasa con transferencia al Estado. O sea, es terminante lo que dice el contrato. Sí. Entonces, esto ya pasaron unos 20 años y tiene que pasar a manos del Estado el uso y las instalaciones del OCP, del oleoducto de crudos pesados. Sin embargo, si entramos en el plano legal, también se admite una ampliación. O sea, es decir, sí, se especifica que debe ser concluido de forma automática el contrato, pero también se puede dar una ampliación. No estaría fuera de lo legal en todo caso. Claro, hay la cláusula 14.1 que dice, ¿no? Dice, terminación de este contrato por vencimiento del plazo, por declaración unilateral del Estado, en los casos de fuerza mayor y por mutuo acuerdo de las partes, ¿no es cierto? O sea, ahí habla la terminación del contrato. No habla de ampliación del contrato ni nada de eso. O sea, aquí dice, claro, la terminación por mutuo acuerdo, pero son instalaciones, ¿no es cierto? Que para poder tener esas instalaciones se necesitaría de una inversión bien alta. Y por eso es de que el hecho de que nos ofrezcan, de que va a venir y que van a hacer una inversión por una variante definitiva. Bueno, estuvieron 20 años y esa variante definitiva nunca se dio. Y sigue la erosión del río Coca y cada vez tienen que estar haciendo variantes sobre la variante y la variante, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo creo que no cabe, o sea, a menos de que nos demuestren con un costo-beneficio altísimo, ¿cierto? Pero el hecho de que nos digan de que en las instalaciones de 1.500 millones de dólares y que van a hacer una inversión de 400 a lo largo de los próximos 20 años, no creo que justifique el hecho de que se amplíe este contrato.
Esperemos pues entonces que se dé lo que sea más conveniente, lo mejor para el país, sin lugar a dudas. Le quiero agradecer al economista Osvaldo Erazo, analista petrolero, por acompañarnos en este espacio informativo. Muchas gracias por la invitación.